En la última semana, un legislador uruguayo se convirtió en un fenómeno viral inesperado en las redes sociales, acá y fuera de fronteras. El video con su intervención del miércoles de la semana pasada, durante el llamado a sala al canciller Rodolfo Nin Noboa, fue subido a YouTube y en una semana ya fue visto por más de 200.000 personas. Además, su planteo, de poco más de 15 minutos, recibió la atención de varios portales internacionales y la cuenta de Twitter de este parlamentario se llenó de mensajes, sobre todo de venezolanos, que lo felicitan y le agradecen por conceptos como estos. Todos los días en Venezuela hay un muerto en las movilizaciones. Ayer, hoy y mañana, en las calles de vaya a saber qué urbanización de Caracas o frente a vaya a saber qué universidad de Venezuela están matando a Juan, a Pedro, a Diego, a Liber, a Hugo o a Susana y nosotros habremos callado, y lo digo con autocrítica, porque esta casa también se cayó. Señora Presidente, la República Bolivariana de Venezuela por estos días tiene muy poco de república, pero mucho menos tiene de bolivariana. Simón Bolívar ha dicho que el país donde uno solo ejerce todos los poderes es un país de esclavos. Maduro es un déspota acorralado que nos está prometiendo un baño de sangre y lo viene cumpliendo. El autor de ese discurso fue el diputado del Partido Independiente por Canelones, Daniel Radío, a quien justamente estamos recibiendo esta mañana en el estudio de En Perspectiva. Diputado Radío, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, un gusto, un honor, un placer y un saludo para la audiencia. ¿Le sorprendió la repercusión que tuvieron sus palabras, estas de la sesión de la semana pasada en la Cámara? Sí, muchísimo, ¿no? En realidad me preocupé, porque, entre otras cosas, porque yo nombro a un compañero al inicio del discurso y él vive allá. Me preocupé, pensé que iba a ser una cosa de entre casa. Bueno, difícilmente hoy las cosas quedan entre casas, sobre todo si son públicas, ¿no? Y esta es una sesión que se transmitió por el streaming del Parlamento, etcétera. Es verdad, pero todas las veces que yo hago discursos subo a YouTube, uno de mis secretarios sube a YouTube eso y no tiene esta repercusión. Entonces esto me preocupó mucho más. ¿Le preocupó? Me preocupó por la seguridad de mi compañero, ¿no? Justamente ese, ya que lo menciona, fue uno de los detalles que llamó la atención de su intervención. La forma que eligió para iniciarlo. Pablo Vázquez es un compañero de la vieja guardia, un militante de la Juventud Demócrata Cristiana desde las primeras horas, que por razones de trabajo está viviendo en Caracas, junto a su esposa Farata Aguilar, otra compañera militante de las horas difíciles. Hace muy pocos días me escribió un correo que me voy a permitir leer muy parcialmente. Venezuela nos duele y nos da miedo a todos los que vivimos aquí. Nos asusta lo que pasa en las calles, la represión desbocada, la falta de leyes, jugarse la vida en cada esquina, pero nos asusta y nos duele más lo que pasa cuando la calle se calla. Y sigue contándome cosas de las que no voy a abundar detalles, o meramente dice: hoy Anet, la dueña de la librería, le disparó a su nieta de 9 años y luego se suicidó. Hace tiempo está desesperada, entre otras cosas, porque no conseguía el anticonvulsivante. La niña sobrevivió. Diputado, ¿por qué resolvió comenzar así, con un relato tan personal de la crisis de Venezuela? Pues en realidad no es la primera intervención que yo hago en Cámara respecto al tema de Venezuela. Ya he hecho otras antes, yo vengo siguiendo este tema bastante, y entre otras cosas, una de mis insumos habituales era conversar con Pablo, con este amigo mío que vive allá. Yo estuve en Venezuela cuando las últimas elecciones parlamentarias, y en esa oportunidad también estuve con él. Él ha estado en casa alguna vez que ha venido a Montevideo, y siempre decía: a ver, Pablo me brinda todos estos insumos y yo chango con ellos, y él permanece. No, lo voy a nombrar, voy a hacerle un reconocimiento, pensé para mí, ¿no? Y expresamente lo nombré por eso. Y bueno, fue sorprendente para mí esta cosa de la repercusión, pero él quería nombrarlo. No, pero es que fue un toque muy, ¿cómo decirlo?, muy vivencial justamente, ¿no? Un testimonio desde adentro, con el cual lo que usted pasó a decir a partir de allí, digamos, adquirió otra dimensión. Para mí Venezuela es muy importante, ¿no? Yo en la década del 80 y principios de los 90
iba a Venezuela porque yo integraba la Juventud Demócrata Cristiana de América. Yo fui secretario general adjunto de la Juventud Demócrata y tenía la oficina en Caracas. Y entonces iba seguido a Venezuela. Yo, además, antes, en plena dictadura, nosotros recibíamos en la democracia cristiana del Uruguay la solidaridad del Partido Demócrata Cristiano de Venezuela, sus declaraciones públicas reclamando, por ejemplo, por la liberación de Líber Seregni, y uno siente eso que yo digo por ahí de retribuir esa solidaridad, ¿no? La necesidad de eso. La carta de su amigo seguía con otros detalles estremecedores sobre la vida cotidiana de los venezolanos. Por ejemplo, los dilemas éticos que se le plantean a médicos y a enfermeros. ¿Podría usted abundar en eso? Me parece que no son cosas que las niega nadie, ¿no? A ver, porque tienen que ver con la crisis económica que vive Venezuela, ¿no? Y es una temática de la que usted se siente cerca. Usted es médico. Sí, yo soy médico. Sí. Entonces, me parece que en realidad eso que te decía, nadie niega esas cosas pasan. Lo que pasa es que el paso siguiente tenía que ser por qué. Después abundo en la crisis económica, digo más cosas respecto a la crisis económica. El hilo de razonamiento fue, bueno, yo tengo que contar que estas cosas pasan, pero nadie niega que pasan. A continuación tengo que decir por qué pasan. Y entonces asigno responsabilidades y digo, esto pasa porque tienen un gobierno incapaz de manejar la economía. Parece que ese era el paso siguiente, pues si yo decía, nada, estoy así. Claro, entonces el gobierno también se sacude los abrojos, como yo digo en un momento, y dice esto por culpa de la guerra económica y esas cosas, ¿no? Sí, pero a donde voy es a que no necesariamente se habla de esas carencias tan severas que Venezuela tiene hoy, por ejemplo, en los sanatorios, por ejemplo, en los hospitales. No, claro, pero es tremendo la crisis sanitaria, sí, claro. Por ejemplo, usted mencionaba, a partir del testimonio de su amigo, no hay broncodilatadores o similares. Claro, y que está relacionado más con esta cosa que está pasando, que es que todas las movilizaciones las gasean, ¿no? Todas las movilizaciones las gasean. Yo te voy a decir que yo en el año 88 fui a Chile, y me acuerdo que gasearon una movilización en la que yo fui, no era muy respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, yo contra Pinochet, yo iba también a movilizarme en contra de Pinochet a Chile, y me acuerdo de los gases, y yo no me acuerdo tanto de los gases en Uruguay, en la dictadura. No tengo mucha idea. Me acuerdo de algunas movilizaciones que reprimieron, me acuerdo en agosto del año 83, creo que fue, que nos reprimieron acá en 18 de julio, que fue una movilización muy grande. Pero lo que no me acuerdo es de haber sido gaseado en Uruguay. Sin embargo, en Chile me acuerdo. Y en Venezuela es una cosa habitual. Y esto lo relacioné inmediatamente con los de los broncodilatadores, ¿no? Porque en realidad es una cuestión muy importante para los amateurs. Como Pablo me contó esas cosas. Sí, lo que su amigo le cuenta es las recomendaciones que le dan los médicos y los enfermeros tremendo, ¿no? a la gente. Eso es tremendo. Por ejemplo, a quienes tienen algún problema respiratorio, que no vayan a una manifestación. El cuento que él me hizo, dice, no sé qué radio era, es que el médico se puso a llorar mientras lo contaba, una doctora. Mientras lo contaba se puso a llorar. O sea, lo único que les puedo recetar es oración porque no tengo broncodilatadores, dijo. Es una cosa tremenda, ¿no? Sí, y por otro lado, la recomendación con respecto a ir o no ir a una manifestación. Si en la manifestación va a haber gases lacrimógenos y la persona tiene sensibilidad desde el punto de vista respiratorio, va a estar en un problema serio. Exacto. Su amigo habla de armas químicas. Sí, lo dice así. Que los gases lacrimógenos terminan siendo como armas químicas en esas condiciones. Lo dice en esos términos. Ahora, ¿no cree que se lo puede acusar de estar planteando una visión distorsionada de la realidad? Porque en definitiva, usted acentúa en lo que pasa a través de un relato de una persona que tiene una opinión formada sobre lo que ocurre en Venezuela. Otros, quizás con amigos chavistas, podrían aportar otros puntos de vista sobre esa misma realidad. Yo asumo ese riesgo, me parece que es así, que otra gente puede tener otra mirada. Yo creo que tengo posición, yo no soy neutral en esto. Yo tengo una posición contraria al gobierno de Venezuela, no soy neutral, no me es indiferente, no tengo yo, y me parece que la repercusión de que tuvo el video en parte me da la razón. Yo no creo que esos 220.000 tipos o los miles que me escribieron al Twitter, no sé si miles, pero cientos seguro, son parte de la oligarquía y del imperialismo y agentes de la CIA que me escriben para decir, no, yo creo que hay mucha gente que ve estas cosas así, ¿no? Y a ver, y mi compañero no es un militante contra el chavismo, es un trabajador de allá que ve las cosas con relativa distancia, además, porque ni siquiera es venezolano. Entonces, pero yo asumo que puedo estarme equivocando, puede ser. Yo creo que a esta altura los datos son
la verdad es que bastante evidentes de que no me estoy equivocando en esto, ¿no? Pero... para agregar algo más en busca de las causas de la repercusión que tuvo su planteo en las redes, una pregunta sobre la forma. El discurso estaba escrito, ¿no? La mayor parte sí. Quien observa el video ve como todo el tiempo usted va bajando la vista para mirar el texto que había redactado previamente. Y hay cosas que las escribí un poco antes de decirlas también, porque fui corrigiendo, conversé con mi compañero, con Iván Posada, hice correcciones, porque además conversamos antes sobre quién intervenía. Daba la duda de si intervenía primero él o yo. Él me dijo, no, habla tú primero, que preparaste algo, y bueno, entonces ahí empezamos a conversar sobre cómo podíamos modificar algunas cosas. Había un texto, sin embargo, el tono y los énfasis que va poniendo a cada momento dan cuenta de que había preparado también cómo leerlo, ¿no? Vamos a escuchar otro ejemplo. ¿Cómo se puede ser tan insensible para intentar disimular la barbarie de un dictador acorralado? ¿Cuáles son los intereses que nos impiden llamar a las cosas por su nombre? ¿Son solamente intereses políticos? Y si es así, ¿por qué? Esta pregunta, que seguramente no va a llegar a todos con la misma intensidad, yo quisiera que llegara por lo menos a aquellos que intuyo que están pensando cosas parecidas, pero que no se expresan. Yo me hago cargo de que en el año 1999 yo integraba una colectividad política y le pedía el voto a la gente con una publicidad con la carita de Hugo Chávez y reclamábamos «Decile chau». ¿Qué es lo que pasó en el medio para que cambiáramos de parecer? Diputado Radio, ¿había ensayado cómo pronunciar ese discurso? No, tanto así no. En realidad yo habitualmente trabajo, cuando voy a hacer presentaciones, trabajo un poco, pienso la noche anterior, escribo, pero también lo modifico en función de cómo viene el debate también, ¿no? Porque eso es la otra cosa. No soy impermeable a lo que se diga en la Cámara. No, pero hay otros legisladores que optan por la improvisación. Sí, quizás a partir de apuntes, pero la improvisación, ¿no? A veces hago eso también. A veces también Esto estaba muy cuidado. Me dio la impresión que te daba muy cuidado. Bueno, qué suerte que te dio esa impresión, porque yo cuidé bastante. Sí. Bueno, ¿y qué quiso decir con eso que acabamos de poner al aire? Eso de que usted se hace cargo de la campaña electoral de 1999. Eso es un mensaje que está dirigido a mis ex compañeros del Nuevo Espacio, ¿no? Eso es lo que me suponía. Un tiro por elevación al senador Rafael Michelini. No solo, a todos mis compañeros del Nuevo Espacio. Por ejemplo, el coordinador de bancada hoy del Frente Amplio en la Cámara es Jorge Pozzi, que también es un compañero del Nuevo Espacio. Compañero dignísimo y buenísimo compañero con el que tengo mucha afinidad en muchas cosas, pero que en este tema hubo notoriamente una evolución de parte de ellos, en el sentido de que en la década del 90 decíamos estas cosas con la cara de Hugo Chávez, decíamos decile chau, hicimos campaña publicitaria con la cara de Hugo Chávez diciendo decile chau, y hoy no dicen decile chau. Déjeme hacer alguna precisión para los oyentes que pueden perderse en la historia reciente de la política uruguaya. En el año 1999, en la campaña del 99, usted integraba el Nuevo Espacio junto a Michelini, junto a Jorge Pozzi, fuera del Frente Amplio. Sí, afuera del Frente Amplio. Yo fui Frente Amplista antes, ¿no? Pero no en la democracia cristiana. Y entonces, lo que usted recuerda es que en aquella campaña ustedes utilizaban como uno de sus ejes de posicionamiento el rechazo al gobierno de Hugo Chávez. Sí, claro. Pongo el acento allí porque hay quienes sostienen que una cosa fue el gobierno de Hugo Chávez y que otra cosa mucho peor es esta de Nicolás Maduro hoy. Exacto, yo creo eso también, ¿no? Yo creo eso. Pero ya en el 99 ustedes no querían saber nada con la revolución bolivariana. A mí me parece que era claro el mensaje. Yo creo que se puede subir, se puede bajar en YouTube, todavía se puede ver esa publicidad. Yo creo que todavía se puede ver. ¿Qué veían ustedes en aquel momento en Chávez y el gobierno de Bolivia? Pero hay que acordarse de Venezuela, que Líber Seregni no quiso recibir a Hugo Chávez acá en Uruguay porque era un militar golpista. Yo, porque a ver, el discurso, ya comimos de la mano con los comunicados 4 y 7, el discurso de Chávez cuando quiso dar un golpe de Estado era de sensibilidad social también, ¿no? Era el mismo discurso de los comunicados 4 y 7 en el fondo. Yo me acuerdo en plena dictadura, mi familia eran todos frentistas, ¿no? Papá era comunista, nunca me votó, por cierto. Falleció en el año 2009. En plena dictadura, yo me acuerdo de estar conversando con un familiar mío muy cercano, comunista, que me hablaba de la presunta interna de los militares en Uruguay, y me hablaba de que había una interna porque tenían unos militares progresistas que capaz que, y entre los nombres progresistas me nombraron un tal Goyo Álvarez. Yo no creo más en eso, no creí nunca, pero menos ahora, y no creo en Uruguay y no creo en Venezuela.
O sea, y en Chávez no creí nunca. Y cuando dio el golpe, cuando quiso dar un golpe de Estado, pues la democracia vale cuando gano, pero también vale cuando pierdo. Yo, como perdí siempre, no tengo problema. Todas las elecciones voté mal. La única vez que gané fue en el plebiscito del 80. Entonces estoy acostumbrado a perder y respeto. Y cuando el Uruguay estaba gobernado por los partidos tradicionales en la década del 60 y a principios de los 70, no eran los partidos que a mí me gustaban, pero era lo que la gente quería. Yo siempre digo, Uruguay puede estar orgulloso de aquella clase, de aquellos dirigentes políticos de izquierda, serios de este país, que trabajaban para constituir una herramienta, como fue el Frente Amplio, seria, que enfrentara a la oposición, que enfrentara a la polarización, pero dentro de las reglas de juego. Porque yo creo en la democracia. Y no como más con lo de democracia formal y burguesa. No, ni loco. ¿Hubo algún otro disparo en dirección al nuevo espacio en su planteo, no? Por ejemplo, me parece cuando preguntó por qué hay dirigentes políticos de este país que concurren a foros internacionales a decir la verdad, que en Venezuela hay una dictadura que no respeta los derechos humanos, pero que aquí, en esta casa, con su voto negativo, no han permitido que este Parlamento pueda expresar su solidaridad con nuestros pares venezolanos. Sí, claro. La Internacional Socialista. Notoriamente la Internacional Socialista llama las cosas por su nombre. Pero resulta que cuando venimos al Uruguay no decimos las mismas cosas. A mí no me gusta eso. Hace pocos días escuchaba un reportaje que le hacían a Rafael, que decía él, no podemos decir que es una dictadura porque a los 2 minutos se termina el diálogo. No hay posibilidades de diálogo. Pero yo digo una cosa, Uruguay, nosotros nos decíamos que era una dictadura y no terminamos saliendo en una negociación. ¿Podemos decir que es una dictadura y después negociar? Por supuesto. ¿Por qué no podemos llamar a las cosas por su nombre? Y ahora vuelvo sobre otra frase que escuchamos en el fragmento anterior. Pregunta usted, ¿cuáles son los intereses que nos impiden llamar a las cosas por su nombre? ¿Son solamente intereses políticos? Y si es así, ¿por qué? ¿A quién alude ahí? ¿Está aludiendo al gobierno? ¿Está aludiendo a la mayoría del Frente Amplio? ¿A dónde va eso? No sé, a que nosotros no pudimos investigar, por ejemplo, los negocios con Venezuela en la Cámara, no se nos permitió. A mí me gustaría saber más sobre los negocios con Venezuela y me gustaría saber por qué no se quiere que se investigue eso. ¿Está respondiendo entonces sus propias preguntas? A lo mejor hay otros intereses. Usted dice, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuál es su respuesta? A lo mejor hay otros. No, yo no puedo asegurarlo. A lo mejor hay otros. Puede ser que los haya. Y entonces me parece que esa pregunta no la tengo que contestar yo. En su intervención usted señaló la contradicción. Perdona, porque hay una cosa más. Yo creo que hay dirigentes políticos en el frente, muchos, probablemente la mayoría, de gente honesta, que escucha esto y que no sale a escupirme, a la que le llega, y yo quiero llegarle. ¿A usted lo escupen? Alguna gente sí, por supuesto, alguna gente me detesta, tengo esos trolls en las redes que me buscan, por supuesto que yo no contesto esos agravios permanentes, no me gusta, pues yo tengo que encontrarme con mi almohada y con mis hijos y con mi señora, con eso tengo que estar tranquilo. Otro no me importa, pero entonces me parece que hay gente que sabe en el Frente Amplio que siente las cosas como yo. Y que lamentablemente está condicionado por cuestiones vinculadas a la disciplina partidaria, la unidad de acción y todas esas cosas que dicen ellos, y que entonces me parece que determina esta cosa, que termina falseando la voluntad popular, porque yo te digo que si hoy nosotros midiéramos la correlación real, sin disciplina partidaria, de lo que pensamos de Venezuela, muy otra sería la realidad, ¿no? En su intervención, decía yo, usted señaló la contradicción entre la postura de Uruguay ahora ante la crisis venezolana y la que tuvo nuestro país con Paraguay, junio de 2012, cuando el Parlamento removió de su cargo al presidente Fernando Lugo. En aquel caso, Uruguay votó con Argentina y Brasil la suspensión inmediata de Paraguay en el Mercosur. La Triple Alianza. ¿Por qué cree que se da esa diferencia de criterios? Uruguay tiene un problema con Paraguay. Yo digo ahí, ¿no será que no le perdonamos que Artigas eligió Paraguay y no quiso venir nunca acá, porque acá lo trajimos muerto? Vivo no quiso venir. Yo no sé por qué tenemos ese problema con Paraguay. Nosotros fuimos tan ingratos que cuando acá había democracia allá y allá todavía estaba Stroessner, le mandamos de embajador a Pacheco. Flaco favor, ¿no? Con todo el respeto que me merezca Pacheco, pero no ayudaba a la apertura democrática eso, ¿no? Además que integramos la triple. Tenemos un problema con Paraguay, los uruguayos. ¿Cuándo vamos a asumir eso? Votamos Ushuaia 2.
acá en la Cámara, que es claramente... El Tratado de Ushuaia. Ushuaia II. Ushuaia II, que no está en vigencia porque Paraguay no lo ratificó, que es claramente intervencionista y que dice que los países donde se quiebre la democracia, hasta se le puede bloquear la frontera. Ahora imagínate vos que Brasil se quiebre la democracia, ¿la vamos a bloquear la frontera nosotros? Al Uruguay se la bloqueamos si bloqueamos la frontera con Brasil, no a Brasil. Eso vale solo para Paraguay. Esas cosas valen solo para Paraguay. Uruguay tiene un problema con Paraguay. Tenemos un problema con Paraguay. ¿Será que tenemos envidia de que tienen nombre guaraní también? Yo no sé cuál es el tema, pero tenemos un problema con Paraguay muy serio. Ahora, cuando usted compara 2012 con 2017, en realidad está comparando a dos gobiernos del Frente Amplio con diferencias, ¿no? El de José Mujica y el de Tabaré Vázquez. ¿Cómo entra ese factor en su análisis? Sí, en realidad es verdad. No son lo mismo, absolutamente no son lo mismo. El gobierno aquel era muy raro, ¿no? Entender, porque el canciller era Almagro, que hoy para con Venezuela tiene muy otra actitud que la que tenía por aquel entonces. Y en realidad, a ver, para mí Rodolfo Nin Noboa es un hombre honorable, un hombre de bien, un hombre con el que yo tengo seguramente tengo afinidad. Muy probablemente, si no fuera por la interna del Frente Amplio, Nin Noboa diría muy otras cosas, supongo yo. Pero bueno, eso es una cuestión que tienen que resolver ellos. ¿Por qué en aquel momento el Frente Amplio hizo aquello que hizo y paralelamente el vicepresidente de la República decía que era la mayor herida institucional al Mercosur, que se la estaba propinando, se la estaba infiriendo el propio presidente de la República? Junto con el club de los presidentes, como digo yo, con la lógica esa de boliche que tenía el Mercosur, ¿no? Fueron un par de decisiones, ¿no? La suspensión de Paraguay y la entrada y de la incorporación de Venezuela a continuación. Pero que en realidad la suspensión de Paraguay era un pretexto para la entrada de Venezuela, ¿no? Ya no podían encontrar otra cosa, hicieron eso, ¿no? El debate en Uruguay sobre la crisis de Venezuela tuvo en estos días una repercusión internacional inesperada. El discurso que el diputado del Partido Independiente Daniel Radío realizó el miércoles de la semana pasada durante la interpelación al canciller Rodolfo Nin Noboa se hizo viral en las redes sociales, acá y fuera de fronteras. Ya más de 200.000 personas lo vieron. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué fue lo que dijo Radío en esa ocasión? ¿Qué espera del gobierno de nuestro país? De eso estamos conversando con él esta mañana. El diputado Daniel Radío pertenece al Partido Independiente, fue electo por el departamento de Canelones, es médico y en su cuenta de Twitter tiene como foto principal una imagen que no es cualquiera, me llama la atención. Es una foto que, intuyo, pertenece al año 1971, y en ella se ve de izquierda a derecha a Selmar Michelini, Liber Seregni, Rodney Arismendi y Juan Pablo Terra. Sí, ¿Por qué usted, que es un hombre del Partido Independiente, usa esta imagen como identificación de su cuenta? Yo te decía hace un rato, yo soy un tipo que reivindico la historia de estos dirigentes. A ver, Juan Pablo Terra fue como mi maestro, ¿no? Yo confieso que en el año 89, cuando él volvió al partido, en el 84 yo voté en contra de Juan Pablo Terra en una convención en la cual los que teníamos más en aquel momento vocación frentista derrotamos a Juan Pablo, que estaba en la línea de tratar de armar un espacio progresista sin participación de algunos sectores del frente. En el 89, cuando Juan Pablo vuelve, yo tuve tiempo de reivindicarme con él y de encontrarme, fuimos 2 veces al interior juntos, conversé mucho con él y yo tenía mucha admiración, porque cuando yo leí Mística, Desarrollo y Revolución, yo pensé para mí, ¿cómo puede haber alguien que haya escrito esto que con lo que me representa a mí en todo y no me conocía? Porque me parecía que nunca nadie pudo haber escrito algo con lo que yo me sintiera tan identificado. Pero en realidad yo reivindico a todos estos dirigentes de la izquierda, porque, insisto, yo creo que el Uruguay vivía una polarización muy grande y estos dirigentes trabajaban para enfrentar la polarización. El Frente Amplio era el Frente Amplio y era una cuestión que pretendía meterse como una cuña dentro de la polarización, mientras otros, que hoy son mayoría en el Frente Amplio, no creían en esto. Concretamente, ¿a quién está? Al MLN. Creían que esto se jugaba en las calles, a los tiros, a los cowboys, ¿no? De otra manera, se jugaba de otra manera la cancha. Cuando acá en este país había un gobierno electo por el pueblo también, porque cuando reivindican que a Chávez lo eligió el pueblo, acá el gobierno de Pacheco... Eso señalan varios mensajes que han estado llegando desde la audiencia durante la pausa. Al gobierno esos que a mí no me gustaban, de los partidos tradicionales, esos gobiernos los había electo el pueblo. A Bordaberry, a Juan María Bordaberry lo había electo el pueblo.
Eso no te hace demócrata. Eso no te hace demócrata. No te da sello de demócrata perenne. Tenés que ser consecuente después. Bordaberry no lo fue. En su intervención, Juan María Bordaberry, ¿no? En esta intervención de la semana pasada, en la interpelación, usted fue muy frontal. Entre otras cosas, calificó a Maduro como un dictador y a quienes lo acompañan en el poder como los tiranos que hoy desgobiernan Venezuela. Vamos a la grabación. Nosotros estamos convencidos, señora Presidente, que Venezuela tiene un gobierno dictatorial y por lo tanto hace rato que venimos reclamando que nuestro país tenga conductas consecuentes, señalando con la relevancia que corresponde las violaciones a los derechos humanos que ya no necesitan ser demostradas porque son evidentes y porque el silencio mantenido al respecto supera los límites de lo políticamente aceptable. ¿Cuál es la actitud que usted pretende tenga el gobierno uruguayo frente al caso de Venezuela a partir de ese diagnóstico que usted hace? Yo te confieso que separo cosas. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Frente Amplio y otra cosa es lo que yo me puedo permitir decir en la Cámara, ¿no? Yo distingo eso. Yo me parece que tengo un margen de actuación mucho mayor que el que tiene el gobierno en esto y lo uso. Y estoy claro en eso. Yo tengo diferencias con el gobierno de Venezuela, que algunas son ideológicas, otras son políticas y otras tienen que ver con lo humanitario que referíamos al principio, ¿no? Porque tengo diferencias ideológicas que yo me las tendría que bancar, porque en realidad que haya un régimen ahora que quiera hacer una asamblea constituyente con presencia corporativa, a mí no me gusta que haya una perspectiva cuasi nazi de la conformación de la sociedad, pero si es lo que la sociedad venezolana se banca, vamos arriba. Pero además tengo diferencias políticas sustantivas, porque en realidad en Venezuela yo creo que la democracia hace rato que está vulnerada, en la misma medida en que las decisiones del Poder Legislativo no mandatan a nadie, las leyes no obligan al gobierno, entonces o que el Poder Judicial no es independiente. Ahora, el gobierno yo creo que ha dicho algunas cosas serias, y de hecho la declaración que nosotros le propusimos a la Cámara de Representantes el otro día, lo que quería era respaldar muchas de las cosas que el gobierno había dicho, y el Frente Amplio votó en contra. Entre otras cosas, uno de los puntos de la declaración nuestra que pedimos que se votara punto a punto para ver si el Frente Amplio votaba alguna, una iniciativa de Iván Posada, pedimos que se votara punto por punto. Una de las que decía era expresar nuestra solidaridad con las agresiones que había recibido el ministro Nino Noboa por parte del gobierno venezolano, y el Frente Amplio votó en contra. No quiso expresar su solidaridad con el ministro Nino Noboa, una cosa insólita. Pero además, todas las cosas que nosotros propusimos, todas, las 5 cosas que propusimos, eran todas de manifestaciones de solidaridad con algunas cosas que el gobierno había hecho. Y el Frente Amplio votó. Yo lo que creo que la jugada es, el gobierno yo creo que ha hecho algunas cosas bien en esto, en tren de reconocer. Otras no. Pero entonces lo que yo quiero respaldar esto, porque acá hay una tensión a la que está sometida el ministro y a la que está sometido la Cancillería, a la que está sometido el ministro y el gobierno, que es que el Frente Amplio en algunos aspectos quiere, a ver, esa cosa que pasó acá en este país, que vino la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela al Uruguay y se fue a reunir con el PCNT, con el Frente Amplio, y no se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, yo creo que una manera de colaborar con el ministro en esto es presionar para decir la otra verdad, decir la verdad en realidad. Usted dice, respaldan pasos que ha dado el gobierno. Por ejemplo, la declaración del mes de marzo, firmada con otros países de América Latina, en la que se sostiene: consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional según la Constitución y se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas. ¿Eso está bien? Sí, claro. Eso está bien. Sí, por supuesto. ¿Pero qué falta? Bueno, lo que pasa es que hay que presionar para seguir en esta línea. Yo creo que el camino es seguir en esta línea. Por ejemplo, ¿ustedes entienden que Uruguay debió haber promovido la suspensión de Venezuela en el Mercosur? Yo creo que sí. Yo creo que hay que aplicar la cláusula democrática. Venezuela no es un régimen democrático. O sea, si fuimos tan rápidos a aplicársela a Paraguay, que tuvo un quiebre que algunos podrán decir que es un quiebre, otros dicen que se estableció dentro del ordenamiento institucional paraguayo, ¿por qué ahora nos cuesta tanto trabajo? ¿Cuánto tuvimos? A ver, en principio, más allá de que se reconozca o no que las leyes no rigen en Venezuela, porque las leyes no rigen en Venezuela, pues si el Poder Legislativo de Venezuela dicta una ley, mañana el gobierno no la reconoce. Pero además de eso, hubo un intento directo de usurpar la función de la Asamblea Nacional, y no pasó nada, no le aplicamos la cláusula democrática, pero además de eso, Maduro le dice al Poder Judicial, no se meta con la Asamblea Judicial, con la Asamblea Nacional, y el Poder Judicial da marcha atrás, lo cual habla de que no hay independencia del Poder Judicial. En 24 horas revirtieron la decisión. Entonces,
¿Y eso es un régimen democrático? ¿No le vamos a aplicar la cláusula democrática a Venezuela? Venezuela hoy de hecho está suspendida. Pero Sí, no claro. por la cláusula democrática, sino por no haber internalizado a tiempo la normativa Mercosur, según lo que establecen los reglamentos del bloque. Y con la abstención de Bueno, Uruguay. y con la abstención esa de Uruguay. suspensión no tuvo el voto de Uruguay. Claro. Uruguay se abstuvo. Pero ¿y qué estamos esperando? ¿Qué es lo que precisamos que pase en Venezuela para que digamos que ese régimen no es democrático? Uruguay debió haber promovido la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. a Venezuela. Ojalá Uruguay también. A veces dicen, ay, si Argentina y Brasil no lo promueven. Bueno, ese es uno de los razonamientos. ¿Por qué se le exige a Uruguay cuando en realidad, por lo visto, en la región no hay ambiente como para terminar dando ese paso? Punto uno, yo soy uruguayo. Yo le tengo que pedir a mi gobierno. Y punto 2 y 3, a mí no me dan la línea el gobierno de Venezuela y el gobierno de Brasil y de Argentina. A los que le da la línea el gobierno Temer, que se hagan cargo. A mí no me la da Temer la línea. Ni Macri. Entonces yo echo para adelante. Y las consecuencias de ir por ese camino, se ha hablado de que no es sano, no es saludable aislar a Venezuela. Bueno, pero ¿quién dice que eso? Entonces era saludable aislar a Paraguay en su momento. Porque yo quiero decir que, de entre otras cosas, por las que se dio vuelta atrás cuando se pretendió usurpar la función de la Asamblea Nacional, fue por la presión internacional. Pero todos estamos claros de eso. Que hubo una reacción internacional inmediata y entonces echaron para atrás. Pero yo creo que en estas cosas uno se tiene... A ver, la política es la política. Y los dirigentes políticos saben cómo funcionan estas cosas. Y a mí me parece que hay que ejercer mecanismos de presión, por supuesto que hay que ejercerlo. Sobre todo porque hay razones humanitarias, además de políticas, por lo que está pasando en Venezuela. A esta altura hay razones humanitarias. ¿Ves? Tenemos un muerto por día en las manifestaciones. Tenemos 62 muertos cada 100.000 habitantes por homicidio en Venezuela, un país que se nos fue de las manos. Eso es una situación tremenda. Tenemos razones... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esa es la discusión. Durante la interpelación, el ministro Nin Noboa confirmó que, a partir de una invitación del presidente Nicolás Maduro, Uruguay aceptó formar parte de un grupo de países amigos de Venezuela para acompañar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Esos países son Bolivia, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. ¿Qué expectativa le genera a usted ese paso que el gobierno Vázquez da, para el cual deja a un lado los agravios que el propio Maduro lanzó hace pocas semanas contra la Cancillería a cargo de Nin Noboa? Sí, a ver, la primera cosa es que yo creo que estas medidas se tendrían que dar en consulta también con la oposición venezolana. ¿La oposición venezolana le gusta que Uruguay forme parte de este penoso grupo? Yo no estoy seguro de eso, pero me parece que una medida tendría que ser en medio de este conflicto saber si... Porque si uno quiere hacer, como dicen, un rol de mediador, etcétera, pues a ver qué piensan las dos partes. Si yo voy a ser un alcahuete del gobierno venezolano, entonces no. ¿Y Uruguay está haciendo el alcahuete? No estoy seguro, me parece que hay que ver. Yo creo que hasta ahora el gobierno uruguayo en algunos aspectos ha tenido una actitud digna y en otros le falta, Yo no condeno hasta las últimas consecuencias, pero me parece que le ha faltado. Y por eso me parece que nosotros tenemos un rol para jugar, porque la política se juega en todos los escenarios. Yo creo que nosotros tenemos un rol para jugar. El otro día tuvimos un franco retroceso. El coordinador de bancada al Frente Amplio en un momento dice, Venezuela no es una dictadura. Un problema, ¿no? Que no definan a eso como una dictadura es un problema diagnóstico, pero que yo de fondo, si vos rascás y decís, bueno, saquemos de lado la disciplina partidaria, de verdad no es una dictadura. ¿Vos creés que un país donde no hay independencia del Poder Judicial, donde no rigen las leyes, no es una dictadura? ¿Y qué se precisa para que sea una dictadura? Porque por definición no es una dictadura. Pero cuando vos le decís, decía Ope Pasqué, que fue el miembro interpelante, cuando uno cuenta todos los hechos, nadie los niega. No rigen las leyes, no hay independencia. Pero entonces después la conclusión es no es dictadura. Por definición. O sea, no porque uno se analice los datos objetivos de la realidad. Esas cosas en cualquier lugar del mundo es una dictadura. Sumémosle a eso la represión en las calles, sumémosle los presos políticos. Es una dictadura. Los presos políticos que el gobierno uruguayo ha reconocido que existen. A pesar de que el Frente Amplio no reconozca y diga políticos presos. ¿Qué hacer? ¿Qué hay que hacer? En su discurso, usted incluyó un punto que no figura habitualmente en el debate. Telesur. Que nuestro país deje de formar parte del proyecto Telesur. No, por favor, eso es un hecho. Nadie lo dice. Es un hecho. Uruguay forma parte, ya casi que nos hemos olvidado de eso. ¿Cómo lo argumenta? ¿Usted entiende que es lo mínimo que Uruguay tendría que hacer?
Sí, claro. ¿Vos viste Telesur? Es una cosa vergonzosa. Telesur, yo no puedo creer, porque aparte de que está tan escorado políticamente, es una cosa horrible, no es inteligente. Porque un medio de prensa que pretende, o sea, introduciría algunos matices. No, pero es una cosa vergonzosa. Es la DINARP. Es la DINARP. ¿Vos te acordás de la DINARP? Es la DINARP. Es una cosa... Ahí remite a la dictadura uruguaya, claro, ¿no? La pero que Dirección tal cual... Nacional de Relaciones Públicas en los años del proceso. Ni siquiera hay la capacidad de introducir algunos matices. Decir, mirá que... No, en todos los países, además sobre los que informa Telesur, es la única visión, ¿no? Es una visión... Y Uruguay... ¿Por qué seguimos en eso? ¿Qué tenemos que ver con eso? ¿Cuál es el interés nuestro en participar de eso? ¿Por qué lo tenemos en la grilla de Vera TV? Vuele eso de acá. O sea, el que lo quiera que lo vea, pero nosotros no tenemos por qué participar en eso. Se puede ver igual. Si vos entras en internet y lo ves. Yo no digo que se censure nada, pero que nosotros no tengamos oficialmente que ver con eso. Que no nos involucremos con eso. Porque eso nos degrada como país. Sí, recordemos que Telesur es una cadena internacional, claro, en cuyo capital accionario aparecen varios países de la región, uno de ellos Uruguay. Que yo no quiero que se censure nada, ¿no? Vamos arriba, el que quiera decir todas esas hartas disparates que las diga, pero no que seamos nosotros las que las digamos. Diputado Daniel Radio, del Partido Independiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, el agradecido soy yo. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ahora nosotros continuamos porque viene la mesa de este jueves.